Hola de nuevo a todas y todos, soy Efraín Benzaquén y les traigo un video sobre las células del tejido óseo. Ahí vamos. Repasamos un poquito. Había 5 tipos celulares que se podían identificar en el tejido óseo. Las células osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos y las células de revestimiento óseo. Ahora vamos a ir viendo cada una de ellas. Células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras derivan de las células mesenquimáticas indiferenciadas de la médula ósea, que se llaman unidades formadoras de colonias de fibroblastos. Morfológicamente son similares a las células mesenquimáticas que ya habíamos visto en tejido conectivo, son ausadas, tienen pocas particularidades citoplasmáticas, pero comienzan a expresar ciertas proteínas propias del tejido óseo, como es el colágeno tipo 1, esto también lo expresan obviamente los fibroblastos y otras células del tejido conectivo, pero luego expresan una proteína propia del tejido óseo, que es la osteopontina, y más tarde la fosfatasa alcalina, que es la enzima que tiene que estar presente en la matriz para la mineralización. Estas expresiones de proteínas en el citoplasma de la célula osteoprogenitora nos permite detectarla por técnicas de inmunohistoquímica. ¿Se acuerdan que habíamos visto en los primeros prácticos que había un método de detección de estructuras o de células a través de los anticuerpos monoclonales dirigidos contra alguna proteína en particular? Bueno, en este caso, alguna de estas proteínas puede ser identificada a través de estas técnicas. Y así podemos detectar la presencia de las células osteoprogenitoras, que de otra forma es una célula difícil de ver porque es bastante inespecífica. Es esta célula, a ver, esta célula que vemos acá, con el núcleo usado, parecida, si se quiere, a otros núcleos que hemos visto de la célula mesenquimática o bueno, es una célula que no tiene demasiadas particularidades, tiene escaso citoplasma, recién comienza a desarrollarse el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi, cuando empieza a sintetizar estas proteínas específicas del hueso. La diferenciación de la célula mesenquimática a osteoblasto, la transición se da en el endostio, en el periósteo, y las células pueden provenir ya sea directamente de la médula ósea o bien de la célula mesenquimática del tejido conectivo o de los pericitos vasculares, como vimos en el práctico de tejido conectivo. Vamos a continuar. Osteoblastos. Bueno, el osteoblasto es la principal célula formadora de hueso. Es una célula de tamaño mediano, entre 20 y 30 micras. Tiene forma poliédrica. Al microscopio la podemos ver como una célula cúbica o eventualmente cilíndrica. Su citoplasma, como vemos en esta foto de microscopía electrónica, esta sí es de microscopía electrónica, porque a veces digo electrónico cuando es óptico, eso me confunde. Ustedes saben que si está coloreado con las tinciones que estudiamos en el primer práctico, siempre es microscopio electrónico, perdón, óptico, siempre es microscopio óptico, y si está en blanco y negro o coloreada por computadora, es microscopio electrónico. Más microscopio electrónico nos permite ver estructuras intracelulares. Ven acá cómo se ve todo el retículo endoplasmático y esto podría ser el aparato de Golgi. Bueno, muy bien, esta es una imagen a gran aumento de un osteoblasto, tiene un núcleo de cromatina laxa, con nucleolo evidente, y una forma celular que podría semejar una célula cilíndrica. Lo interesante es que los osteoblastos forman una capa continua sobre la matriz que separa a la matriz ósea del endostio o el periostio en el caso que corresponda. Eh, si lo vemos en un corte, se asemeja a un epitelio, aunque no es un epitelio porque no tiene su membrana basal. Los osteoblastos, además de formar la matriz, regulan la actividad de los osteoclastos y sintetizan mediadores químicos que permiten la formación de los osteoclastos, que es una célula que vamos a ver después. Vamos a ver que es una célula multinucleada y la fusión de varios monocitos para transformarse en osteoclastos está mediada por proteínas y regulaciones químicas que establecen los osteoblastos, es decir, que es la célula que secreta
la matriz ósea, que fabrica la matriz ósea, pero que además regula su reabsorción a través de la síntesis de mediadores químicos y factores de crecimiento que impactan sobre los osteoclastos, que es la célula que vamos a ver después, que es la célula que degrada el hueso. La vida media de un osteoblasto es de entre 1 y 10 semanas, es bastante variable. Y lo interesante es que la mayoría de los osteoblastos van a involucionar por apoptosis. Apoptosis es la muerte celular programada, es decir, cuando la célula culmina su función, se autodestruye. Y las que no mueren por apoptosis involucionan para transformarse en células de revestimiento o en mayor medida en osteocitos. Los osteocitos son, también estos dos tipos celulares los vamos a ver en este video, pero lo importante es que los osteocitos son las células más abundantes en el tejido óseo y derivan de osteoblastos que ya se han rodeado de matriz ósea. Continuamos. Funciones de los osteoblastos, entonces, para repasar y remarcar. Bueno, sintetizan las proteínas, tanto colágenas como no colágenas, de la matriz ósea. Todas las moléculas orgánicas de la matriz ósea, proteoglucanos, las proteínas adhesivas, bueno, están todas sintetizadas por los osteoblastos. Además, dirigen la disposición de las fibras en la matriz. ¿Se acuerdan que cuando vimos las laminillas óseas, las fibras de colágeno se van poniendo perpendicularmente de una a otra laminilla superpuesta? Bueno, esta estructura la coordinan los osteoblastos. Además, secretan la fosfatasa alcalina, que es la que permite la mineralización del osteoide, que es la matriz de moléculas orgánicas, es decir, con esta particularidad, con esta acción, son las células que garantizan la formación de la matriz ósea madura. Además, como les decía antes, median la reabsorción llevada a cabo por los osteoclastos, y es interesante que sintetizan distintos factores de crecimiento y de diferenciación celular, es decir, el fenómeno a través del cual una célula mesenquimática o un pericito puede evolucionar primero hacia una célula pro-osteoblástica y luego hacia un osteoblasto, está mediada, regulada por los propios osteoblastos. Y acá en esta imagen vemos cómo forman una única capa de células cúbicas, bien basófilas, con el núcleo alejado de la matriz. Lo que vemos acá central, bien eosinófilo, es la matriz ósea. Lo que vemos en el centro son osteocitos. Y lo que vemos, este es un hueso claramente en formación, porque los propios osteocitos también se los ve, fíjense que se los ve bastante basófilos. Pero bueno, si ustedes siguen, salvo en las partes donde el plano de corte nos hace simular una estratificación de células, si lo vemos en los lugares donde el corte es bien transversal, vamos a ver que hay una sola capa de células que rodea completamente la matriz ósea en formación. Obviamente, cuando ya se haya formado la matriz ósea, estas células, como les expliqué, van a desaparecer por apoptosis o bien van a involucionar en osteocitos o en células de revestimiento que van a formar parte del endosteo o el periósteo en el caso que corresponda. Continuamos. Bueno, entonces, como les decía, los osteocitos son la principal célula del hueso derivada de los osteoblastos. En un corte de hueso maduro normal va a haber por lo menos 10 veces más de osteocitos que de osteoblastos. Obviamente, en un hueso en formación va a haber más osteoblastos, pero generalmente cuando no aclaramos estamos hablando de un corte de hueso maduro. Los osteocitos poseen forma estrellada y su cuerpo se sitúa en el interior de estas lagunas. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica donde se ve el osteocito rodeado por todo este espacio que corresponde a los osteoplastos, que son las lagunas en las cuales están inmersas los osteocitos. Acá vemos microscopía electrónica de barrido, que nos da una imagen tridimensional, ven toda la lagunita y los osteocitos con todas estas prolongaciones. Estas prolongaciones de citoplasma unen a los osteocitos entre sí y a las células de revestimiento óseo y también a los osteoblastos, formando un verdadero sitio que
se refiere a un montón de células unidas entre sí, conectadas, como si hubiese una continuidad entre el citoplasma de todas estas células, que le dan concretamente una unidad funcional, una unidad nutricional. Estos procesos citoplasmáticos transcurren a través de canalículos que atraviesan la matriz, como vemos acá, en esta imagen arriba a la derecha, y tanto la laguna como los canalículos tienen en realidad un fluido óseo extracelular muy particular propio del hueso. En la imagen de arriba a la izquierda, o central, tenemos un osteocito en cultivo, en cultivo celular obviamente, está sobre una placa donde se ven todas las ramificaciones citoplasmáticas. Y fíjense qué interesante cómo se ve muy bien en estas dos imágenes el gran número de prolongaciones que tiene. Por eso hay muchísimas uniones, principalmente uniones nexo, y por eso se habla de un sinsitio celular, que esto después vamos a ver bien qué significa. Seguimos. Bueno, ¿cuáles son las funciones del osteocito? Obviamente participan en la mineralización de la matriz, pero sobre todo participan en su remodelación. El osteocito tiene la capacidad de degradar matriz y de sintetizar matriz. Además, tiene una particularidad única que se llama mecanotransducción, es decir, que traduce las fuerzas mecánicas para saber en qué dirección organizar las fibras y qué fibras fortalecer, qué sectores de la matriz fortalecer en función de las presiones, las tensiones, las fuerzas que impactan sobre ese hueso. Por eso es muy importante el ejercicio para la mineralización del hueso y para evitar la osteoporosis en las edades avanzadas. Fíjense estas dos imágenes de microscopía electrónica de barrido. En esta se ven perfectamente los osteocitos en su laguna con todas las ramificaciones citoplasmáticas, los canalículos, acá vemos otra laguna. Y en esta imagen, además de ver perfectamente el osteocito cuyo citoplasma está expuesto por el plano de fractura, fíjense la organización de las fibras de colágeno en distintas posiciones. Fíjense cómo acá vienen hacia nosotros, digamos, bien o bien perpendiculares, y acá ya se orientan en otra forma. Estas son las laminillas contiguas. Acá se puede ver con mayor claridad el ordenamiento de las fibras, todo en el mismo sentido, y acá se puede ver una parte porosa que evidentemente está afectada por la actividad del osteocito en este momento. Así que son imágenes muy interesantes. Pero bueno, la gran particularidad del osteocito es esta capacidad de mecanotransducción y, como les dije antes, la red que forma con el resto de las células de la matriz ósea. Continuamos. Bueno, osteoclasto. Esta es la única célula del hueso que es de un linaje diferente. Es una célula grande y multinucleada. Es muy rica en mitocondrias porque necesita mucha energía y en lisosomas porque son enzimas de degradación de la matriz, y además contiene vesículas con fosfatasa ácida. Entonces teníamos a los osteoblastos con fosfatasa alcalina para sintetizar hueso y a los osteoclastos con fosfatasa ácida para degradar hueso. Obviamente estas proteínas nos permiten la detección de estas células por inmunohistoquímica, aunque en el caso del osteoclasto es una célula de fácil reconocimiento porque es grande y multinucleada. Acá vemos una en una imagen con H y E, y lo que vemos acá por debajo es la laguna de reabsorción que forman. Antes de ir a las imágenes vamos a repasar un poquito las particularidades del osteoclasto. Bueno, proceden de la médula ósea de la colonia de unidades formadoras de colonias de granulocitos y macrófagos. Sí, son células madres hematopoyéticas de la médula ósea que forman a todos los monocitos que, como ustedes saben, cuando pasan al tejido conectivo se convierten en macrófagos. Bueno, cuando pasan al hueso, reciben el estímulo de los osteoblastos y se empiezan a fusionar entre sí y forman esta célula tan particular que se llama osteoclasto. Estos osteoclastos tienen dos especializaciones de membrana muy claras. Una es este ribete en cepillo que vemos acá en este dibujo de arriba,
que lo que hace es aumentar la superficie de contacto para reabsorber mayor cantidad de matriz. Esto ya lo vimos cuando vimos especializaciones de membranas. Pero además tiene unas partes que se llaman zonas claras, que acá no están dibujadas, pero a ver si los puedo dibujar con el lápiz. En esta zona de acá, ahí está, en esta zona de acá y esta zona de acá, toda esta zona que, o sea, es decir, donde termina el ribete en cepillo, en toda esta zona que les estoy pintando en rojo, hay una estructura que se llama zona clara, que es muy rica en microfilamentos y otras proteínas de anclaje que la unen a la matriz. Esto lo que nos permite es sellar todo el espacio alrededor de la laguna de reabsorción. Es decir, genera un microclima con la fosfatasa ácida que va degradando hueso, pero va sellando todo el espacio alrededor para que eso no se pierda. Y en la imagen de abajo lo que tenemos es una foto de microscopía electrónica de transmisión, donde se pueden ver todo el impacto de las microvellosidades sobre esto negro que es la matriz ósea, y acá en la puntita se alcanza a ver el principio de la zona de sellado, donde la matriz ósea está bien unida a la prolongación citoplasmática del osteoclasto, que acá lo agarramos justo en la puntita en esta imagen. Pero bueno, es una célula que es muy fácil de detectar porque tiene muchos núcleos. Generalmente los núcleos están alejados de la laguna, pero en el plano de corte acá quedaron más cercanos. Igual no es lo importante que tienen que saber es la especialización de membrana del ribete en cepillo, la expresión de las proteínas fosfatasa ácida, la presencia de lisosomas y mitocondrias. ¿Por qué tienen que saber esto? Porque es lo que nos permite comprender la funcionalidad de la célula. Y también es importante saber que es una célula que viene de un linaje diferente al resto de las células del hueso. Todas vienen de la célula mesenquimática formadora de fibroblastos, y esta viene de las células formadoras de granulocitos y macrófagos, es decir, que es una célula más bien del sistema inmunológico a una célula fagocítica que muta en el hueso y es en el único lugar donde no realiza fagocitosis en gran escala, sino que degrada extracelularmente los materiales y luego los incorpora y los secreta hacia el otro polo celular, donde está el resto de la matriz ósea o las células que van a transportar la sangre, lo que sea que va a transportar los productos de esa degradación. Bueno, muy bien, continuamos. Células de revestimiento óseo. Bueno, esta célula simplemente deriva del osteoblasto, pero en la periferia del hueso. Es decir, en vez de quedar rodeada de hueso como el osteocito, queda principalmente sobre el endósteo y en menor medida sobre el periósteo, y se mantienen conectadas con los osteoblastos y osteocitos a través de las uniones nexos, formando el cinticio como lo habíamos visto. Son células elongadas y planas, con núcleos en forma de huso. Acá tenemos una, acá tenemos una. Esta que está señalada acá no sería, podría ser la célula del capilar. Lo que vemos acá son glóbulos rojos, ven que son más chiquititos. Este es un vaso sanguíneo bastante grande. Esta podría ser una célula de revestimiento óseo, y lo que vemos acá abajo ya son osteocitos. Acá vemos otro osteocito, y obviamente todo esto que vemos más eosilófilo es matriz ósea. Bueno, la cosa es que estas células permanecen a lo largo de la superficie endóstica, constituyendo toda una capa protectora. Esa capa de protección genera un microclima dentro del hueso, como vimos cuando estudiamos endósteos, y además son importantes en la activación y la regulación del modelado óseo. Estas células, ante el estímulo adecuado, puede volver a activarse y volver a convertirse en un osteoblasto y formar matriz ósea, además de la actividad que tienen en todo lo que sea regulación de estas células, como cualquier osteoblasto una vez que se activan, por supuesto. Bueno, por último, sin sitio. Bueno, ¿qué quiere decir sin sitio? Bueno, yo tengo una anécdota con esto porque yo leí de un libro cuando estudié embriología que en vez de llamarlo sin sitio, lo llamaba sincicio. Entonces cuando estaba exponiendo un examen, el ayudante me llamó la atención porque decía que llamaba sin sitio y no sincicio. Pero bueno, entonces acá tenemos en Wikipedia sin sitio en biología. Un sinsitio o sincicio viene del griego sin, junto, y cito, célula o caja, y es una célula, dice Wikipedia, con varios núcleos resultante de la fusión de varias células. Esto no es exactamente así,
no es de la fusión de varias células necesariamente, puede ser por la fusión de varias células o puede ser por la división del núcleo y la no división del citoplasma. Acá tenemos otra. Lo importante que le quiero marcar con esta definición es la etimología, de dónde viene. Bueno, todo viene la mayoría de las cosas vienen del griego y del latín, obviamente, pero la palabra sincitio viene del prefijo sin, que quiere decir que está junto, que está todo a la vez, y citos quiere decir células, básicamente. Y en biología se refiere a varias células unidas o multinucleadas. Entonces, generalmente, cuando hay una célula multinucleada, se dice que están formando un sincitio o un sincicio, y también cuando se dividen los núcleos, pero no se llega a dividir el citoplasma, como en el sincicio trofoblasto, en embriología, lo van a ver. Bueno, eh, permite una unidad funcional de toda la estructura. En el caso del hueso, esto se forma no por unidad de las células, sino por la gran abundancia de uniones nexo. Entonces no sería en términos estrictos un sincitio, sino que serían muchísimas uniones nexos que le dan una unidad funcional. El que sí forma un sincitio es el osteoclasto. Pero lo que quería que les quede claro es el significado de esto, y después, una vez que ustedes ya saben el significado, lo pueden adaptar a la realidad y al estudio de las cosas y, por ejemplo, corregir acá lo que les puse de Wikipedia. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.